Como se los habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Alberto, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días, Demar, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien y deseosos de hablar con usted sobre este análisis que hay que hacerle a los tres pilares fundamentales que ha anunciado los Estados Unidos en la lucha antidrogas en Colombia. ¿Qué se puede decir preliminarmente de una serie de ideas que trae la nueva lucha o el nuevo enfoque de lucha antidrogas cuando uno de los asuntos esenciales que creemos es indispensable para acabar con la coca, que es la fumigación aérea, no se presenta dentro de ello? Sobre todo porque a través de un grupo erradicador de cultivos de coca, doctor Alberto Schlesinger, al día solamente se logra erradicar cerca de 5 hectáreas, mientras que con un avión, pues evidentemente eh, puede llegar a ser 3 o 4 veces mayor la capacidad de erradicación. A ver, Demar, lo primero que yo le diría es que esto que llaman nuevo enfoque, pues yo no lo llamaría nuevo enfoque. Lo que tiene son una serie de elementos que conocemos desde hace mucho tiempo, algunos de los cuales hay que destacar, pero que realmente la novedad vendría, como usted bien lo dice, por la no referencia a unos temas que son fundamentales y que además han sido parte de la política de los Estados Unidos hacia Colombia. Yo diría como punto de partida, daría como punto de partida, hiciéramos un poco de memoria y volviéramos atrás a la década de los 70, cuando en ese momento el presidente López Miquelsen llamó la atención sobre un punto muy importante, y es que dijo que con todo este problema de la droga, que obviamente estaba en el inicio de la etapa, empezó toda esta etapa en la cual todavía seguimos hoy en día, pues la responsabilidad no solamente estaba en las áreas y en las zonas de producción de coca, sino que hay una responsabilidad y una acción definitiva muy importante en lo que tenía que ver con el control de la distribución y el consumo en los grandes mercados, básicamente pues el mercado de los Estados Unidos. Yo diría que todo el tema de drogas vuelve nuevamente a ese esquema, es decir, la pregunta es no solamente qué hay que hacer donde se está produciendo la coca y cómo se está produciendo y cómo se está vendiendo al exterior, sino cuáles son los avances y cuáles son los recursos que se han utilizado y qué se puede decir desde el punto de vista de la política de reducción del consumo y de control a la distribución, que son el eslabón final de la cadena, sin el cual indudablemente pues no habría la producción que tenemos hoy en día, ni sería un delito del tamaño que enfrentamos, ni tendría la rentabilidad y los beneficios que hoy en día otorga a quienes cometen este acto ilícito. En segundo lugar, pues sí, son tres capítulos generales en los cuales tenemos varios temas de carácter muy general también, como la protección al medio ambiente o el desarrollo rural integrado, o la reducción de la oferta de drogas. Yo trataría, digamos, para podernos referir en el tiempo que tenemos de hacer referencia a dos o tres puntos fundamentales. El primero es la reducción de la oferta de drogas, es decir, en eso estamos y el país viene dedicado a ese tema, pero queda por fuera, como usted bien lo dice, un instrumento fundamental, que además ha sido fundamental no solamente porque nosotros lo digamos, sino que las mismas autoridades americanas en el pasado, desde el Comando Sur hasta las autoridades correspondientes, hasta el gobierno de los Estados Unidos, y no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino gobiernos europeos, han insistido en que es necesario pues fumigar como una de las principales herramientas para poder reducir la producción de coca. Ese tema se ha quedado dentro del tintero. Aquí mismo en Colombia, pues si hacemos una memoria corta, desde la época en que el presidente Duque era parlamentario y después dentro del plan la campaña política que lo llevó a la presidencia y los temas que se iban a desarrollar y que le presentó al electorado, obviamente formaba parte de eso la fumigación y el uso concretamente del glifosato como un elemento y un instrumento fundamental sobre este tema, sobre la política de reducción. Lo que hemos visto es que en estos 4 años de gobierno que ya se están terminando, pues estamos pasando de una especie de ya casi lo implementamos. No se nos debe olvidar que las declaraciones de ministros del gabinete, como el ministro Botero, las declaraciones que el actual ministro de Defensa ha dado, las declaraciones que han dado las autoridades, lo que dijo el presidente de la República, pues ha quedado en una especie de limbo en el cual uno no sabe cuáles son las razones por las cuales no se ha implementado y se sigue utilizando pues una serie de elementos de carácter jurídico que supuestamente son los que han evitado el que esto se pueda llevar a cabo.
La señal que se está dando es una señal clara, se está diciendo en materia de fumigación no vamos a hacer nada. Y si esto lo complementamos con la posición de los Estados Unidos, que fue nuestro soporte en materia de fumigación, quien nos suministraba los recursos, quien nos dio unos muy importantes recursos para cubrir el costo que este instrumento ha tenido. Si lo mezclamos con esa posición nueva en la cual la fumigación aparece a un lado y se le está dando más importancia al tema del control ambiental, lo cual lleva implícito el que fumigar va en contra del control ambiental, etcétera, pues lo que estamos viendo es que prácticamente nos quedamos sin fumigación. ¿Y eso qué significa? Eso significa, en primer lugar, la señal de que la producción de coca no va a ser afectada por uno de los principales mecanismos de erradicación. En segundo lugar, de que los controles se van a seguir haciendo con un alto costo en vidas, con un alto costo en recursos, en poner a la Fuerza Armada, que no es su función, a hacer la labor de recoger manualmente la coca, lo cual todos sabemos el efecto que eso produce en la moral y en la autoestima de la Fuerza Armada, que no está para eso, pero además con un sistema que, como ustedes bien lo han señalado, es altamente ineficiente. El ejemplo más reciente lo tenemos ahora cuando se señala que a través de la recolección manual hemos logrado solamente un 40% de los objetivos que el mismo gobierno se fijó para final del año, o sea que prácticamente no vamos a llegar ni a la mitad de los mismos objetivos que se fijó el gobierno. Y el tema de la fumigación, que es por todos conocido y produjo unos efectos probados durante el gobierno del presidente Uribe, en que se logró la mayor reducción de las áreas sembradas, pues obviamente ese tema no se toca. Hay otra serie de puntos que se tocan dentro de la nueva, llamémoslo, posición de los Estados Unidos al respecto, que tienen que ver con eso directamente, y algún ex viceministro de la época en la cual, del gobierno de la época en la cual se tocó el tema y se congeló la fumigación con glifosato, lo decía en los micrófonos de ustedes, con unas afirmaciones que realmente lo que producían, como se dice hoy en día, es pena ajena, de que aquí tendríamos que aplicar la teoría de cadenas de valor y que realmente lo que habría que hacer no era fumigar, sino destruir los cristalizaderos, o sea, los laboratorios, y llegando pues hasta el ridículo, digo yo, de compararlo con lo que se hicieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, destruyendo las fábricas de ensamble de los famosos tanques Panzer, lo cual realmente a mí me parece totalmente fuera de lugar, pero un poco alucinante de que estemos comparando nosotros la producción de coca. Todo para afirmar de que realmente el esfuerzo que deberíamos hacer debe ser en la destrucción de los cristalizaderos y la destrucción de los laboratorios. Realmente dentro de lo que se llama o lo que se aplica, que no se debería aplicar, cadena de valor de la producción de drogas, tal vez este es el eslabón de la cadena de valor de menor peso, porque no solamente la cadena de valor se debe medir en función del valor agregado que implica ese eslabón, o sea, el cristalizadero o el laboratorio para producir pasta de coca, o sea, el cambio de la hoja hacia la pasta o el cambio de la hoja hacia el cristal, lo cual es evidente, sino que realmente en la cadena de valor lo que hay que ver es cuál es el valor, el monto de lo que significa crear un laboratorio y el tiempo que para eso se requiere, comparado con lo que se requiere en materia de recursos y en materia de tiempo para tener un cultivo productivo. Yo diría, y los que conocemos, yo personalmente lo conozco y estuve en el sitio, yo soy miembro de la reserva de la Armada, y en alguna oportunidad nos llevaron y pudimos ver lo que eran los cambuches dentro de los cuales se construye un laboratorio para convertir la coca en pasta o convertirla en cristal, y pues realmente son cambuches supremamente rudimentarios que exigen una inversión mínima, pero que además en el tiempo se pueden sustituir muy fácilmente. O sea que centrar toda la acción en destruir ese eslabón de la llamada cadena de valor, pues obviamente a lo que nos está llevando es a descuidar la política de erradicar los cultivos, que es donde realmente está la cadena de valor, el eslabón que tiene valor dentro de esa cadena, porque ahí lo que se requiere es una gran inversión y se requiere un tiempo muy largo para poder contar con la producción de la materia prima esencial, que al final de cuentas es la hoja de coca.
Entonces a mí, dentro de todo esto, la posición de los Estados Unidos, las declaraciones que se están haciendo por este tipo de personas que han estado vinculadas, pues todo el tema de estupefacientes y han sido viceministros de Justicia, más la total parálisis del proceso de utilización del glifosato como mecanismo fundamental de fumigación y de ataque al área de siembra y de producción, pues lo único que me están produciendo es perplejidad. Nos están retrotrayendo a unos momentos y a unos tiempos en los cuales se estaba hablando en términos muy generales de que no había que deforestar, teniendo en cuenta que la deforestación fundamentalmente en Colombia no es como el Brasil, se hace, es en función de lograr objetivos de carácter ilícito, que por otra parte hay que cumplir los convenios con las FARC, desconociendo los esfuerzos que Colombia está haciendo, pero además con un punto de partida que es totalmente falso, y es que un acuerdo o un convenio implica un compromiso de dos partes, y esta parte, o sea, la legitimidad, el gobierno, ha venido cumpliendo dentro de la posibilidad de sus recursos, ha venido cumpliendo con un gran esfuerzo los compromisos, mientras las FARC no han cumplido prácticamente ninguno, y eso todos lo sabemos. Entonces a mí realmente me produce un gran interrogante el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos insista como parte de la política para la erradicación de drogas y el cumplimiento de los compromisos con las FARC. No sé si el mensaje se le está dando al gobierno colombiano, que ya viene cumpliendo en la medida de sus posibilidades, o se le está dando a las FARC, que no ha cumplido absolutamente nada, y todos nosotros sabemos cuál es su participación hoy en día en lo que significa la producción de drogas, no solamente en Colombia, sino el mantenimiento de los canales de distribución que pasan principalmente a través de Venezuela, como todos lo sabemos. Entonces, la verdad es que estas declaraciones de carácter general me dejan a mí bastante perplejo. Es como si en los juegos estos que uno mueve fichas en un tablero, cuando uno ya está avanzado en el proceso, le dijeran no, tiene que volver al punto de partida, que por alguna penalidad tiene que volver al punto de partida, y volvamos y replanteemos las cosas y arranquemos a hacer unos planteamientos que deberían estar ya ampliamente superados y que no corresponden a la realidad de lo que realmente está sucediendo. Don Nicolás Doctor Gómez. Alberto, doctor Alberto, muy buenos días y bienvenido a la hora. La verdad, como siempre, un honor tenerlo aquí. Sin lugar a dudas, el mayor logro para los narcotraficantes fue que el ministro Alejandro Gaviria suspendiera la fumigación con glifosfato. Ya pues hemos demostrado que se usa en cualquier otro uso cotidiano, inclusive en la agricultura, pero pues para fumigar drogas sí nos sirve. Y el gobierno Duque, pues lastimosamente nos embolató la fumigación. Siempre nos la excusaron, siempre nos la pospusieron y a la luz de hoy, nada. Y preocupa, como usted dice, que el cambio de políticas de Estados Unidos pues continúe alimentando pues este monstruo de cultivos que tenemos en nuestro país. Sobre todo que pues la afectación grande en el tema presupuestal pues es un tema crucial para nuestro país. ¿Usted cree que todo este armazón por parte de la administración Biden y el beneplácito que le da el presidente Uribe es en parte, claro que a un mediano y largo plazo, pero también para poder mejorar esas relaciones maltrechas que se ve que a toda capa y espada el presidente Duque quiere arreglar antes de terminar su mandato, por ejemplo, como para conseguir esa invitación a la Casa Blanca antes de irse para 2022? Sí, esa es una preocupación y usted lo ha manifestado. En alguna oportunidad también tuvimos la posibilidad de comentarla al aire en el programa. Es decir, para mí desde el punto de vista de la posición de Colombia frente, por ejemplo, al tema de Venezuela, que es un factor fundamental dentro del tema del narcotráfico, como todos lo sabemos hoy en día, no solamente porque por ahí se mueve la mayor parte de las drogas, sino porque los carteles oficiales de Venezuela, el de los soles, etcétera, están directamente involucrados en el proceso, pero además porque allá están refugiados y entran y salen, y por la frontera con Venezuela entran y salen los guerrilleros, llámese el ELN o llámese de las FARC, los nueva FARC o como quiera llamarse, lo cual le da un soporte a esto. A mí realmente la actitud del gobierno Biden, pues es decir, yo creo que era esperable en términos de temas como el control ambiental, temas aún del uso de ciertos productos, llámese glifosato, a lo cual siempre me ha parecido que no ha demostrado ser como muy afín. Pero yo creo que aquí en el fondo lo que estamos diciendo es, me da la sensación a mí, miremos para otro lado, planteemos una serie de
de objetivos de carácter general, como judicialización, destrucción de laboratorios o entrega de tierras o cumplimiento de acuerdos con las FARC, y no se está fijando una posición sobre los temas que son concretos, que es la erradicación de los cultivos. Ese es un tema fundamental. Lo demás son derivados y consecuencias de eso. Y la pregunta que uno también debería hacer, todos esos esfuerzos que nos están pidiendo, que implican grandes partidas presupuestales en los cuales Estados Unidos aportó unos recursos muy importantes, como por ejemplo para la fumigación con el glifosato. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de las políticas en materia de control a la distribución en el país y de reducción del consumo? Porque mientras en eso siga creciendo o no se hayan logrado los objetivos que se han fijado o no hayan sido exitosos, pues bueno, muchos de los esfuerzos que nosotros hagamos acá pues no van a tener un resultado positivo. Eso es lo que yo le podría comentar, pero perplejidad es la que yo tengo, es decir, no sé realmente qué es lo que está pasando, porque ha habido una serie de cambios que apuntan a que lo que logramos muy eficientemente en la administración del presidente Uribe, y lo demostraron las cifras y nos lo reconocieron todos, empezando por los Estados Unidos, eso que logramos quedó atrás y se están haciendo unos planteamientos sobre temas poco gaseosos, un poco al margen, y no sobre los temas fundamentales que tienen que ver con la erradicación directa de la siembra. ¿Qué señal se le está dando, a mi manera de ver, a quienes están sembrando coca, y qué señal se está dando al resto del mundo que también está muy interesado en Colombia como productor de drogas, como uno de los principales productores de drogas, de que aquí vamos a bajar la guardia muy posiblemente en temas de producción de coca, de erradicación de cultivos, lo cual es una señal supremamente mala? Pues doctor Alberto Schlesinger, este tema da para tanto y para poderlo analizar desde tantas perspectivas, sobre todo porque evidentemente no puede ser que a estas alturas de la vida, 3 años después, cuando fue una de las promesas de gobierno, no se esté implementando la fumigación aérea, que es un mecanismo absolutamente efectivo para acabar con los cultivos de coca, aunque un sector de la extrema izquierda insista en que el glifosato causa cáncer. Y además vámonos a otro tema, simplemente no se requiere precisamente hablar de glifosato si no se quiere, porque pues, hombre, hay otros mecanismos que se pueden utilizar y funcionan también muy bien, que no son utilizando glifosato, pero pues por excelencia, el herbicida es el glifosato. Un dron puede asperjar entre 10 y 15 hectáreas al día, una avioneta un poco más de 20, y un grupo de erradicadores 5 hectáreas al día. Esa es la proporción, con el peligro de que ocurran cosas como la de antes de ayer, perdón, donde se reportó el secuestro de unos soldados en Tibú. Realmente es un tema que no hemos superado, la nueva política no nos da un enfoque claro respecto del tema, más allá de que hay que apoyar el acuerdo con las FARC, como si algo hubiera servido. Doctor Alberto Schlesinger, le agradecemos mucho, le deseamos un feliz día y estaremos atentos de cómo va a ser esta implementación del acuerdo de lo que se acordó entre Colombia y Estados Unidos para el tema de erradicación de cultivos. Que estén bien.